escrito varios libros, también ha guiado talleres actualmente es el que guía el taller de descolonización, ¿no? En Bolivia, uno de los talleres de formación política más importantes. Ha estado escribiendo artículos sobre los acontecimientos que están, sobre lo que está aconteciendo acá en Bolivia y en el continente también. Uno de los pensadores más destacados de nuestra región. Y es un gusto tenerlo acá, al maestro, profesor Rafael Bautista Segales. Vamos a darle paso a él, por favor, para continuar con estas charlas. La charla que él nos tiene, ¿no? Lo que él tiene preparado para el día de hoy es la antigüedad sagrada y el espíritu de los tiempos. Adelante, profesor Rafael Bautista, por favor. Bueno, muchas gracias por la invitación. ¿Se me escucha bien? Se escucha bajito. Entonces, a ver. Ahora, ¿cómo se escucha? Un poco mejor, pero aún sigue bajito. A ver, estoy poniendo a 80. Bueno, pero hay un... Ahí está bien. Hay un reverb por ahí. Bueno, la temática que me han planteado es básicamente lo que siempre ando trabajando y en consonancia con las anteriores charlas que dimos en estas fechas también, los pasados años, siempre he tratado de incidir o de mostrar la dimensión política del ámbito espiritual, incluso del ámbito místico. Hoy en día, por ejemplo, existe una recuperación de la espiritualidad diluida que el mundo moderno ha producido de modo paulatino con la fetichización del progreso, de la tecnología y de la ciencia, y que no llena las expectativas porque el ser humano contiene de modo sustancial un ámbito, una dimensión que no es posible de dejar de lado, que es el ámbito espiritual. Incluso cuando el ser humano se alimenta, no lo hace de modo material, lo hace también de modo espiritual, porque es el momento en el cual está produciendo y reproduciendo su propia vida. Y la vida no se resume a meras condiciones de reproducción física. Por ejemplo, cuando uno come, bendice el alimento. Ese acto muestra que la alimentación no es solamente ingerir contenido nutritivo, también se ingiere contenido informático, pero también se ingiere contenido energético. Y en última instancia, lo que verdaderamente se ingiere y lo que verdaderamente alimenta es el contenido espiritual. Entonces, hoy en día hay un hambre de espiritualidad. Eso quiere decir que hoy en día, con todos los avances en la tecnología, en la ciencia que se tiene, el ser humano en la actualidad no sabe lo que es una vida espiritual. Ha perdido la referencia de este contenido fundamental que hace posible la propia existencia. Por ejemplo, cuando la física cuántica nos dice que las leyes de la física clásica no sirven y no funcionan en el mundo subatómico, sino que ahí las cosas suceden de otro modo que contradicen incluso las propias leyes de la física, si ustedes quieren, visible. Y también se nos dice de que la vida que vemos, el ámbito de la objetividad, lo visible, se decide en el ámbito invisible. Entonces, en el diálogo que hoy en día se está produciendo entre lo mejor de la ciencia, en este caso de la física cuántica, y la resurrección de corrientes místicas, ya sea en el campo de la
espiritualidad china, la hindú, el propio sufismo islámico, la cábala judía, etcétera, también tienden a señalar algo que coincide con lo que dice la física cuántica. En la cábala, por ejemplo, se dice, el mundo que vemos, lo visible es el 1% de la realidad. El 99% de la realidad, o sea, donde hay más realidad, no se ve. Entonces, este tipo de espiritualidades trabajan para ser visible, para que uno mismo tenga la experiencia del 9% de la realidad, donde pueda ver más claramente qué es la realidad, cómo se produce, se estructura el mundo, el universo, la vida toda. Entonces, ahí hay una pista, ¿no? La vida espiritual sería el acceso a ese tipo de vivencia mística que no se da en la relación empírica con lo objetivo de la realidad, con lo fáctico de la realidad. Entonces necesita tener un tipo de experiencia distinta a tener este tipo de conexión con el 99% de la realidad. Ahora, eso lo produce un tipo de vida que no es la vida común y corriente. En la vida común y corriente, y esto es, digamos, algo que ha impuesto el mundo moderno como paradigma, como sentido común, inclusive, pareciera que el pasado está y no tiene ninguna incidencia en el presente. Y pareciera que el futuro está adelante y nosotros siempre vamos de modo inexorable hacia adelante, hacia el futuro. Pero esto, desde que somos conscientes de que esa no es la realidad última, resulta que es una pura apariencia. No es que el pasado esté atrás adelante y no es que la línea del tiempo tenga una sola dirección. Para tener una vivencia distinta del tiempo, uno tiene que superar esa apariencia que el mundo moderno ha impuesto como regularidad cronológica. Si ustedes se dan cuenta, en esta regularidad cronológica nosotros no vivimos el tiempo, lo padecemos. Por eso estamos viendo constantemente el reloj para ver si todavía hay tiempo, para ver si no estamos atrasados, para ver si llegamos a tiempo. Es decir, el tiempo aparece como una imposición, como una fatalidad. Y sin embargo, cuando se nos dice que el ser humano está hecho de tiempo, lo que se está queriendo decir es que somos creadores de tiempo. Pero en la vivencia aparente de la unidireccionalidad del tiempo, no somos creadores del tiempo, padecemos el tiempo. Entonces necesitamos producir en nosotros un nuevo tipo de vivencia donde tengamos la experiencia de un otro tiempo que ponga en su lugar al tiempo cronológico y que nos manifieste en nosotros la posibilidad de ser creadores del tiempo. Solo en esta dimensión uno puede ver que el pasado no está atrás, que el futuro tampoco está adelante y que el presente no es solamente el presente. Entonces, ese es un tipo de vivencia mística. Y ese tipo de vivencia mística lo brinda la vida espiritual. Ahora, ¿pero en qué consiste la vida espiritual? Entonces, en esta resurrección de movimientos místicos, también aparece una espiritualidad coincidente con la objetividad que ha creado el mundo como realidad. Es decir, lo que vemos, lo que está presente ante nuestros ojos, lo evidente, es una creación humana, es una creación histórica. El mundo que vemos tiene nombre y apellido, es el mundo moderno occidental. Ahora, este mundo moderno occidental ha objetivado en la realidad el tipo de mundo
que ha producido esta cosmovisión que la modernidad contiene, ¿no? Por ejemplo, la idea de futuro como el adelante, la idea de pasado como algo superado, la idea del desarrollo, la idea del crecimiento ilimitado, la idea del progreso infinito. Todo eso se ha hecho objetividad. Pero ese es el 1% de la realidad. El 99% no está ante los ojos. Necesitamos una experiencia que nos haga evidente esa realidad que no aparece inmediatamente a los ojos, sino que requiere un conocimiento que abra nuestros ojos y podamos ver y tener experiencia de ese 99% ausente en la vivencia inmediata con la realidad. Entonces, aparece un hambre de espiritualidad y aparecen movimientos místicos, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, que coinciden con esa objetividad que el mundo ha creado y que nosotros lo estamos denominando hoy en día, es una espiritualidad de derecha. Es decir, es una espiritualidad que afirma el mundo o tal cual es, el mundo como objetividad, el mundo como la única realidad. Entonces uno cuando tiene la vivencia del mundo como lo único posible, no puede salir de ese mundo. Incluso si tiene una vivencia mística de ese mundo, lo único que hace es afirmar el mundo tal cual es. Entonces hay una espiritualidad que hoy en día ya no es solamente propiedad de las iglesias, ya sean católicas o las protestantes, evangélicas, etcétera, sino que está dándose en ámbitos mucho más interesantes, mucho más complejos, que serían estos movimientos místicos que aparecen, que antes, por ejemplo, eran objeto de una burla folclórica, por ejemplo, los Hare Krishnas, ¿no? Uno veía los Hare Krishnas y decía, pues son simpáticos, pero no inciden mucho en la vida de uno. Pero están apareciendo movimientos místicos, por ejemplo, en la Cábala judía, que sí son muy atractivos y la gente cae seducida por estas nuevas espiritualidades. Entonces, como en el ámbito de la realidad fáctica del mundo, en cuanto a sistema mundo, está sucediendo el colapso y la decadencia del mundo moderno, emerge su propia espiritualidad para pretender restaurar esa decadencia. Y todos sabemos que un mundo no solamente está construido en torno a cemento, piedra, o sea, lo físico, sino también un mundo está constituido en torno a creencias. Un mundo tiene como referente último un sistema de valores. Y ese en instancia es un sistema de creencias. Porque lo que afirma el mundo racional no es la razón. La razón no se funda a sí misma. Lo que funda el mundo racional es el mito. Entonces, tiene que haber una narrativa mítica que sustente, que soporte y sostenga el mundo racional que se produce como la formalización de esa cosmovisión que en última instancia es un sistema de creencias. Es decir, una gran narrativa mítica que alimenta las expectativas que luego se traducen en objetividad. Entonces, por ejemplo, cuando vemos los edificios, los que se llaman los rascacielos en Nueva York, cuando vemos las grandes ciudades, las autopistas, cuando vemos las gigantografías en Times Square, cuando vemos el Támesis en Londres, etcétera, cuando vemos el Arco del Triunfo en París, o sea, todo eso, esa objetividad es producción subjetiva. Es decir, contiene eso, creencias, valores que se exteriorizan en ese tipo de entidades físicas. Entonces, un mundo
en la base tiene este sistema de creencias que sustenta una cosmovisión. Exteriorización de esa cosmovisión, de ese mundo mítico, de ese sistema de creencias, es lo que vemos como objetividad. Entonces, por ejemplo, nunca vemos nosotros las ciudades europeas de modo imparcial, neutro. Siempre lo vemos de modo valórico. Cuando nosotros estamos huidos por el sistema de creencias moderno, vemos ese tipo de apareceres, como son las ciudades europeas, como bellas. Entonces, ya hay una incidencia valórica positiva. ¿Por qué? Porque estamos atravesados por el sistema de creencias moderno occidental que avala ese tipo de apareceres como bueno, como verdadero, como bello. Del mismo modo, la estética que ha producido el mundo blanco, moderno, europeo, norteamericano, occidental, etcétera, para nosotros es la belleza en sí. Y esto es la inyección valórica, el añadido valórico que siempre está presente cuando no solamente estamos observando la realidad, sino la estamos valorando. Para que exista esa valoración, tiene que haber un contenido de valores, creencias, cosmovisiones y grandes narrativas míticas que están como fundamento de toda nuestra visión, de toda nuestra perspectiva, de nuestro propio horizonte de prejuicios. Nosotros vemos con los ojos de la época. Entonces, hoy en día esa época, la época moderna, se está viniendo abajo. Y por eso la gente ahora puede ver cuando sale el humo de las chimeneas de las fábricas, ya no lo ve como algo positivo. Eso era positivo en el siglo XIX, por ejemplo. Todo el mundo veía como sinónimo de progreso y el progreso como sinónimo de bienestar. Hoy en día estamos viendo que eso ya no nos es tan simpático. Ya no vemos las imágenes de las grandes empresas como algo bonito. Vemos la contaminación ambiental. O sea, antes, si es que estuviésemos en principios del siglo XX y fuéramos lectores de poesía industrial, del futurismo, incluiríamos lindos versos acerca de ese que se crea en el medio ambiente, en el cielo inmediato. Hoy en día, nuestra visión del smog ya no es positiva, es negativa, porque ahora ya sabemos las consecuencias de aquello. Entonces es por eso que frente al desmoronamiento de este mundo está empezando a resurgir su espiritualidad renovada para afirmar este mundo y sostener esa decadencia y pretender restaurar su hegemonía. Entonces, frente a eso, desde nuestros pueblos también está resurgiendo una otra espiritualidad que es ya no con el mundo moderno que se está viniendo abajo, sino con la emergencia de nuestras culturas, de su horizonte de vida y de su cosmovisión. Entonces hay una lucha espiritual. Entonces, si uno tiene claro eso, se da cuenta de que no toda espiritualidad es una espiritualidad para la vida. Hay también espiritualidad para la muerte. Fíjense, los grandes líderes nazis eran bien creyentes. Una gran parte del sacerdocio católico de ese entonces justificó al régimen nazi. Nuestras duras de seguridad nacional tuvieron presencia de la Iglesia Católica justificando los golpes de Estado en las décadas de los 70 y 80. Y hoy en día, con Biblia en mano, han visto lo que pasa en Santa Cruz, están pidiendo el retorno de los militares. Entonces, ahí uno tiene que ser claro, no toda espiritualidad es espiritualidad para la vida. También la espiritualidad de la muerte. Entonces, si uno tiene claro eso, uno tiene que ser autocrítico con la espiritualidad que está abrazando. No por abrazar la espiritualidad andino-masónica me justifico, porque ahí también puedo estar encubriendo
lo que se llamaría no solamente el oportunismo actual, porque está de moda hacer huactas, ceremonias, está hasta, ustedes saben, en Cusco, por ejemplo, la ayahuasca se vende como la Coca-Cola. Se ha puesto de moda todo eso. O sea, yo mismo me puedo estar engañando, pretendiendo aparecer como el más genuino andino amazónico, y sin embargo puedo estar engañando sin darme cuenta. Entonces, el pose a una espiritualidad es la base desde la cual uno puede ser o no consciente de lo que está abrazando y persiguiendo. Por eso hay que decirlo siempre. Todo el mundo cree, equivocadamente, que la fe es algo inferior a la razón. Y sin embargo, hasta filósofos de la talla de Schelling dicen que la fe no solamente es más fuerte, sino tiene más base, más fundamento que la propia razón. Es decir, la gente no sabe lo que es la fe, porque la gente no tiene experiencia de lo que significa creer. Porque la gente cree que creer es simplemente un acto inocente, propio de ignorantes, que no se basan en lo que reclama siempre la ciencia moderna, que es la comprobación. Una vez, por ejemplo, ahorita que escribe Carl Sagan, que se llama Contacto, han debido ver la película, la discusión, el diálogo entre el científico y el teólogo. Entonces, el científico, ¿no? Yo no creo en Dios porque no hay evidencia de su existencia. Necesito yo pruebas de su existencia. Entonces, la pregunta del teólogo: ¿vos querías a tu padre? ¿Vos querías a tu madre? Sí, le dice. Y le pregunta: demuéstralo, compruébalo. Eso no se puede comprobar con fórmulas matemáticas. No se puede demostrar en laboratorios. Es decir, hay cosas que no se pueden demostrar. Sino, en filosofía, por ejemplo, los principios fundamentales no se demuestran, sino se muestran. Del mismo modo, estamos en el ámbito de la fe de la vida. Tú no puedes imponerle criterios de veracidad científica en base a la comprobación o a la prueba, a la evidencia, porque no son lo mismo. Entonces, si uno ingresa a ese tipo de vivencia, está en otro que no se sujeta a las reglas del ámbito racional. Y cuando uno es capaz de cambiar de creencia, recién se da cuenta que creer no es fácil. Creer es lo más difícil que hay. Porque creer significa tener ante sí una prueba de fuego. Por eso no es lo mismo creer por creer y la creencia que es nominando para hacer presente de que la creencia en cuanto confianza, que sería, digamos, la etimología misma de esta palabrita, requiere un alto grado de compromiso. Es como en la relación sentimental. La relación sentimental, yo tengo fe en alguien porque tengo confianza. Y esa confianza siempre me pone a prueba. Y si yo amo a la persona de esta relación, tengo que saber superar la prueba. Porque siempre es aquello que me está enfrentando, como la realización o no de la relación esta. Entonces,
ingresar esa vivencia es una apuesta de vida. En esta apuesta de vida es cuando este 99% de la realidad, este ámbito invisible, me pone a prueba. Y es en ese poner a prueba donde yo realmente puedo saber si realmente creo o no. Entonces yo tengo que acceder a aquello. Tengo que saber conectarme con aquello. Es decir, tengo que predisponerme. Solo en esa medida es que puedo saber si realmente soy merecedor del tipo de conocimiento que voy a adquirir por medio de esa conexión. La predisposición es básica y fundamental para tener eso que llaman vida espiritual. Y lo primero que me hace es lo que llaman el derecho de piso. Por eso, creer es lo más complicado y lo más difícil que hay. Por eso, hay gente sobre que hasta se viste de poncho, etcétera, pero cuando uno no ha cambiado adentro, tiene necesidad de mostrar un cambio afuera. Pero cuando uno ha cambiado de adentro, no es necesario. Ve como algo hasta incluso superficial el andar mostrando un cambio que ya ha sucedido adentro. Es por eso que siempre se dice, ¿no? Solo cuando no se tiene nada dentro, uno tiene necesidad de cosas afuera. La cuestión es cómo lleno lo que tengo adentro. Y esto no es un almacén, no se llena de cosas. Esto se llena con sentido de vida, con sentido de existencia. Entonces, en este tipo de vida espiritual es cuando puedo tener una vivencia mucho más rica, exquisita del tiempo. Cuando puedo ser creador del tiempo. Es entonces cuando me doy cuenta de que nosotros no somos seres que vamos al futuro. Somos seres que estamos siendo llamados y convocados por la fuente misma de la vida. Y la fuente no está adelante, la fuente está atrás. Eso se llama antigüedad sagrada. Lo más antiguo de lo más antiguo. El momento mismo donde se produce la creación. En Cábala esto se conoce como el Atika Kadisha. Y algunos compañeros amautas me dicen, esto acá se conoce como el Hayamara. Es decir, nuestra propia cosmovisión tiene conciencia de esa antigüedad. Lo mismo que otro tipo de espiritualidades que también tienen conciencia de aquello. Entonces, cuando yo soy capaz de tener una vivencia del tiempo, no como fatalidad, sino como creación, lo que también los griegos de modo, hasta poético llaman el kairos, en contraposición al cronos, o sea, a la duración cronológica. Solo cuando tengo esta vivencia, soy capaz de tener la vivencia del tiempo como creación. Y ahí no existe el pasado atrás, el futuro adelante. La convivencia de todos los tiempos. Dicen, por ejemplo, los cabalistas, cuando uno ingresa en el ámbito meditativo, no existe el tiempo. Y ahí uno puede estar de modo sincrónico, tanto en el pasado como en el futuro, en una sola temporalidad. Entonces, cuando yo me conecto con eso, soy capaz de ver más realidad, ese 99% que está aconteciendo ante mí, que no es evidente ante los ojos, sino es evidente ante la razón. La razón misma se abre a otro tipo de vivencia que la pone en su lugar y le hace trascender a sí misma. Es lo que alguna gente llama la división entre el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo. Es decir, la vivencia, si ustedes quieren, lógica, racional, de la vivencia mística. Entonces, cuando soy capaz de ingresar en eso, soy capaz de conectarme. Siempre me conecto desde mi situación actual. Desde mi situación actual puedo abrirme al tiempo como creación, como acontecimiento. Entonces, de ese modo puedo conectarme con esa antigüedad sagrada.
Y es cuando puedo ver que los muertos no han muerto. Los muertos están más vivos que los vivos. Porque si el vivo no tiene este tipo de relación con el tiempo, está como los zombies. Simplemente está sobreviviendo, no está viviendo realmente. Y cuando los muertos ya han ascendido a un nivel de realidad donde se puede ver más, se puede decir que ellos están más vivos que nosotros. Entonces, cuando tenemos esta experiencia es cuando podemos ver que la objetividad que ha puesto el mundo moderno, su temporalidad, su idea de tiempo, pasado atrás, futuro adelante, no es cierta. Es una pura apariencia. Y por eso el capitalismo, el neoliberalismo reniegan del pasado. Porque tienen una vivencia deficiente del tiempo. Para ellos lo único viable posible es el futuro. Pero ni siquiera es el futuro que ellos creen. Es el futuro como fatalidad. Como la fatalidad del desarrollo y del progreso infinito. Esa no es producción humana. Es simplemente la fatalidad, la inercia del movimiento económico. Cuando yo me libero de todo eso, puedo tener una experiencia novedosa del tiempo y puedo tener la experiencia de la antigüedad sagrada. Y ahí puedo estar en conexión, en diálogo, en relación con los ancestros. Entonces, cuando yo tengo esto, yo ya tengo la experiencia de que mi público, mis interlocutores, ni siquiera son los que están ahorita en el presente, sino que tengo ahora la vivencia de los ausentes. Entonces, la vivencia espiritual me produce el deseo de ser como los ancestros, hablar como ellos, pensar como ellos, vivir como ellos. Entonces, mi vida trasciende, se hace trascendente. Entonces, puedo jalar esa sabiduría y esa energía al momento que estoy viviendo. Y esta jamasa, este ajayo, esta chama que me brindan ellos, puedo hacerlo actualidad. Y ahí me doy cuenta de que los vivos necesitamos de la historia, de nuestros muertos, de nuestros ancestros, porque solitos no podemos hacerlo. Entonces, hoy en día, los ricos del mundo quieren aniquilar a 2/3 partes de la población mundial porque ya saben que la riqueza, que los recursos naturales no son infinitos, se van agotando. Y ellos quieren ser los únicos beneficiarios, como siempre lo han sido, de toda la riqueza mundial. Entonces, los pobres, ¿a quiénes acudimos? Si hasta nos dan golpe de Estado nuestros propios militares y policías en nuestros propios países, que ellos han jurado defender a su patria y sin embargo están dispuestos a matar a su propio pueblo. ¿A dónde recurre el pobre cuando el mundo le niega justicia? El pobre recurre a los cielos. O sea, el pobre recurre a ese tipo de realidad que no la encuentra aquí en esta objetividad. Nosotros, ¿dónde acudimos? A la antigüedad sagrada. A esa antigüedad donde los ancestros están pidiendo, orando por los vivos del presente. Dice un proverbio sufí, si los muertos no orasen por los vivos no viviríamos un solo día más. ¿Por qué? Porque los muertos no descansan mientras sus luchas, mientras sus deseos y esperanzas no son cumplidos por su descendencia. ¿Cuánta gente nuestra ha muerto de modo injusto? ¿Cuánta lágrima se ha derramado producto de la injusticia? Y como dice el Talmud, ninguna lágrima ha caído jamás en el vacío. O sea, ¿cuánto dolor hay contenido en nuestra historia? El presente es el que se propone redimir el dolor de nuestros ancestros, de nuestros muertos.
Si nosotros no cumplimos eso, seguimos arrastrando ese dolor para las generaciones venideras. Entonces, por eso nos llaman Uiwiris. Tenemos que ser curadores, sanadores de la historia, sanadores del mundo. Por eso nosotros esperamos a nuestros muertos, los recibimos, porque un muerto que no es recordado es un muerto sufriente, es como un alma en pena. Por eso nosotros necesitamos de ellos. Ellos están viniendo siempre en nuestro auxilio, en nuestra ayuda. Nosotros tenemos que creer en eso para hacer efectivo esa ayuda, esa energía que nos quieren brindar. Por eso tenemos un día, que es el Día de los Muertos, en el Amaypacha, es decir, el encuentro que los vivos producen con los muertos. Porque si no es cierto eso de que los muertos están muertos ni que el pasado está superado, entonces el pasado puede hacerse experiencia en nosotros. De eso trata esta cosmovisión semita de la resurrección de los muertos. Antes tenían conciencia de aquello, por eso escriben el libro de los muertos. Entonces, si uno tiene esa vivencia, puede darse cuenta de que un acceso, una conexión con el verdadero tiempo, con el espíritu de los tiempos, nosotros tenemos que producir esa conexión desde el presente que vivimos. Tenemos que abrir el presente, tenemos que superar su fatalidad en cuanto a inercia histórica y tenemos que abrirnos a la vivencia del tiempo como creación. Solo de ese modo es posible que nos situemos en el presente de modo místico. Cuando podemos ver el presente, ya no solo tanto presente como todo el pasado, la antigüedad sagrada, los futuros diferidos, están presentes ante nosotros. Están por solución de toda la historia que contenemos. Entonces, en ese sentido, la espiritualidad es una espiritualidad de la vida porque está reclamando hasta por los muertos. En cambio, ese otro tipo de espiritual de derecha solamente quiere afirmar este mundo tal cual es. Pero esta espiritualidad de los negados, de los excluidos, es una espiritualidad que no solamente clama por la vida presente, sino también por la vida pasada y por la vida futura. Es la reunión de todos los tiempos. Y uno, como sujeto, como ser humano, es el que hace posible aquello. Por eso somos chacana, somos puente. Somos la unificación de todos los tiempos. En nosotros está toda la historia contenida como potencialidad futura que no tiene una sola dirección y como acumulación histórica. Por eso, toda espiritualidad contiene una política. El que es ingenuo de aquello simplemente está replicando la espiritualidad del poder hegemónico del mundo actual. Entonces, queremos un nuevo mundo, queremos producir un mundo más digno, más justo, pues ten con el tiempo. Una nueva relación con nuestro pasado. Si queremos redimirnos a nosotros, tenemos que redimir a toda nuestra historia y a todo nuestro pasado. Solo de ese modo podemos recuperar el tiempo perdido. Tanto se habla de aquello, hasta escritores clásicos en la literatura occidental. ¿Se acuerdan del librito? En busca del tiempo perdido. Marcel Proust creo que es que escribe. Entonces, si hay una apetencia de recuperar el tiempo.
Porque lo único que tenemos como propiedad, lo que se nos ha dado desde el nacimiento, es tiempo. Y depende de nosotros qué hacemos con aquello. Entonces, que sirva esto como una pequeña reflexión acerca del tipo de vivencia que nosotros debemos producir cuando estamos ingresando a este ámbito que se denomina la Maipata, el encuentro de los vivos con los muertos, la presencia de la antigüedad sagrada en nosotros, para que dentro de nosotros generemos el tipo de predisposición para que podamos generar esta conexión, para que podamos generar este reencuentro, para que los muertos se den cuenta de que nosotros los vivos los estamos esperando, porque necesitamos de ellos, porque cada día el enemigo está acechando. Y como dice Walter Benjamin, si el enemigo triunfa, si este espíritu de la muerte triunfa, ni nuestros muertos se van a salvar. Bueno, muchas gracias. Hasta acá sería mi intervención. Hayaya, Hayaya, querido maestro. Bueno, muchísimas gracias por las palabras de el maestro Juan José Rafael Bautista. Muchas gracias por las palabras, por la intervención, muchas gracias por la reflexión. Vamos a ver si aquí en el panel, aquí en las personas que están acá y si también en el Facebook, tenemos personas que tienen alguna pregunta que hacer a nuestro maestro filósofo Rafael Bautista. ¿Hay preguntas acá, por favor, compañeros?